Entonces, muchas veces el potencial, la idea de potencial vista como probabilidad, todos lo tenemos, por supuesto, todos tenemos esta posibilidad de emprender, de llevar a cabo algo, pero muchas veces pues nos detenemos en un punto en el cual, bueno, pues ahí nos quedamos, nos atoramos, nos detenemos, pero potencialmente tenemos esa probabilidad de emprender, de desarrollar, de muchas más cosas en términos de emprendimiento. Bueno, pues nuevamente, buenas noches. Iniciamos con el cuarto enemigo del emprendimiento y al mismo tiempo del emprendedor. Eh, Parece rapidito, pero bueno, ya llegamos al cuarto enemigo. Haciendo una brevísima síntesis, recordamos que el primer enemigo del emprendimiento es la falacia de no tener dinero. Es decir, no emprendemos muchas veces bajo el esquema o el pretexto o no una forma de razonar de que no tenemos dinero y entonces la falta de dinero se convierte en uno de los principales obstáculos para no emprender, no arrancar, no iniciar. El segundo enemigo que expusimos acá refiere a un esquema de pensamiento denominado o una forma de pensar de manera pesimista. Entonces, el pesimismo es, en nuestra óptica, el segundo enemigo del emprendimiento. Veíamos cómo la forma de pensar de manera pesimista pues nos lleva a un impedimento, a ver exclusivamente la, eh, la parte negativa de la vida, de las cosas, verle solamente lo negativo al proyecto, al plan, a la estrategia, etcétera. Y entonces, en función de privilegiar lo negativo, pues se convierte también en un enemigo poderoso. El tercer enemigo del emprendedor y del emprendimiento que enunciamos refiere a la desesperanza, a la falta de esperanza. Es decir, cuando no tenemos ya esperanza en el porvenir, se constituye, ¿no?, la apatía radical, una suerte de melancolía, un ya para qué. Entonces, la falta de esperanza o la ausencia de esperanza, pues se convierte en un enemigo también muy poderoso. Eh, la falta de esperanza, pues, es un enemigo también para emprender. Llegamos así al cuarto, al cuarto enemigo del emprendedor. Y bueno, perdón, como habíamos anunciado, el referir primero, segundo, solamente es una manera de enumerar, no quiere decir que vayan en ese orden de importancia en estricto sentido, son simplemente a manera de un listado. Bueno, para el cuarto enemigo, lo que quisiera presentar es pues de alguna manera vamos a decir, tiene una especie de dualidad. Me estoy refiriendo a las actitudes. ¿Qué es esto de las actitudes y en razón de qué ciertas actitudes pueden constituirse como propiamente como un enemigo adicional de, de, uh, del emprendimiento? ¿Qué onda con las actitudes? Bueno, parecen temas más o menos triviales, es decir, mucho tiempo hablamos de las actitudes, la palabra actitud parece ser una consideración o un concepto ya de uso frecuente, de uso muy común, y bueno, pues se ha de alguna manera quizá hasta exagerado un poco el uso de la palabra, de la actitud. Y bueno, decía dualidad porque hay, desde luego, actitudes, podríamos referirlas de manera dicotómica como actitudes positivas, actitudes negativas. Bueno, pues entonces comentábamos que las actitudes son
una expresión de eventualmente de mucha frecuencia de uso. Y bueno, en la psicología se han estudiado muchísimos, muchísimos. Eh, Se tiene incluso ya pues muy bien aislado, muy bien comprendido desde cierta perspectiva psicológica que las actitudes tienen más o menos tres componentes. Componente cognitivo, un componente afectivo y componente, perdón, conductual. ¿Qué quiere decir esto de lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual? Pongamos un brevísimo ejemplo. La actitud hacia el fumar, ¿no? Yo sé, cognitivamente sé, tengo información, lo sé racionalmente, que fumar hace daño. Afectivamente, nos gusta, me gusta. Y conductualmente lo hago. Entonces se entrelazan de pronto estas dimensiones de lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual, y alrededor de ello, bueno, pues están trazadas una inmensidad de estudios en torno a las actitudes. Por el lado de la sociología, que bueno, pues a diferencia de la psicología, bueno, son muchas, pero por lo pronto una es que la sociología tiene, digamos, una lente más abierta, una mirada un poco más global, más amplia, más social, más general. La psicología tiende a particularizar, la sociología a tener una mirada más amplia. Desde esta perspectiva, la sociología o en la sociología en términos generales, a las actitudes se le ven como una predisposición de un individuo o a un grupo. Esta predisposición, desde luego, es de qué manera reaccionamos a ciertos eventos, a ciertos estímulos. Bueno, para la sociología, las actitudes están mediadas por nuestro conjunto de valores, de creencias, es decir, cuál es la actitud de una comunidad ante la explotación de un bosque, cuál es la actitud de una comunidad en relación a un evento. Ahora que está muy de moda la ley racista, por ejemplo, pues cuál es la actitud social de las personas en torno al evento tan desagradable que más de uno lo presenciamos. Lo atestiguamos por lo menos en video. Bueno, pues la actitud entonces también se manifiesta de una manera más o menos práctica. Uno puede decir que es de cierta manera o de cualquier otra, y las palabras son una cosa, nuestras actitudes son otra. Yo puedo referirme a mí mismo de un modo y de pronto, en un instante, en un microsegundo, mi actitud traiciona todo mi discurso. Muchas veces podemos encontrarnos, vincularnos, relacionarnos con miles de personas que podrán decir misa en torno a sí mismos, pero de pronto en un momento como en un acontecimiento que encuentra la puerta abierta, eh, se manifiesta una actitud, así como un rayo intempestivo, impredecible e incalculable, se encuentra la puerta abierta, la fisura, y emerge de quién sabe dónde las actitudes que traicionan todo nuestro discurso. Muchas veces podríamos perfectamente tratar de comprender a una persona más que por sus palabras, por sus actitudes. Y es que las actitudes no siempre son del todo conscientes. Quizá, pues un buen actor pueda perfectamente actuar algunas actitudes, pero en el orden ordinario de la vida, las actitudes ciertamente pueden ser un tipo de actuación, pero no de orden profesional de la actuación en sí, sino es nuestra forma de actuar y de conducirnos en el mundo. Las actitudes, desde luego, forman parte de nuestra cualidad psíquica. Las actitudes nos eventualmente, como ya decía, nos pueden traicionar o nos pueden resaltar, ¿no? Pero fíjense cómo las actitudes son algo verdaderamente bien interesante. Si hiciéramos un mini ejercicio y uno piensa en este momento, eh, ¿cómo era mi maestra de tercero de primaria? ¿Qué me enseñaron
así como muy racionalmente, ¿qué aprendí puntualmente? ¿Qué aprendí en tercero de primaria? Bueno, podríamos decir que aprendí a leer, una serie de cosas ahí más o menos vagas en términos de aprendizaje, y si nos acordamos de nuestra maestra, no nos vamos a acordar de que me enseñó a multiplicar la tabla del 7. Me acuerdo de sus actitudes y en buena medida de los profesores, de los maestros, de nuestras personas más o menos con cierta autoridad, qué sé yo. Lo que se queda en nosotros, fundamentalmente también de nuestros padres, son las actitudes. En nuestro propio equipo, en nuestro propio equipo psicológico, cargamos con N mil, muchas actitudes que nos fueron dadas por aprendizaje, como se dice en psicología, eventualmente aprendizaje vicario, es decir, vimos actuar a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros, y en buena medida aprendemos sus actitudes y aprendemos a pensar, a actuar de la manera en que lo percibimos. Y muchas veces no somos conscientes de estas actitudes que nos rebasan, nos trascienden, que tienen un origen lejos, poco definido, poco nítido, y que viene de mucha distancia. Eh, Puedo perfectamente, como ya decíamos en términos de filosofía, una predisposición hacia algo, hacia un evento. Puede ser que yo vi cómo actuaban, por ejemplo, mis padres ante una coyuntura económica y pudieron haber tenido una actitud de derrota, de llanto, de tristeza, o una actitud de empuje, de ánimo, de ver alternativas, de buscar oportunidades, de darnos un mensaje positivo, palabras del tipo de esto es transitorio, ya pasará, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de vivencias que son, pues imaginemos cuántas vivencias no cargamos en la vida, una enorme cantidad y cualidad de todas estas vivencias conforman pues nuestro equipamiento, que las aprendimos quién sabe de dónde, de muy lejos, nos vienen dadas de muy lejos, de horizontes incluso ya desconocidos. Bueno, entonces las actitudes, si las tomamos como una expresión más o menos general en el sentido de una disposición a la acción, desde luego cualquier actividad de emprender, cualquier tentativa de emprendimiento, pues es una disposición a la acción. Es una perspectiva en la cual todo emprendimiento implica manitas a la obra, disposición de actuar y obviamente saber qué, y en la parte afectiva, pues enamorarnos anticipadamente de amar nuestro propósito, nuestro proyecto. De manera que la actitud, en términos de disposición a la acción, podríamos también visualizarla como qué tanto sé de lo que quiero hacer, qué tanto me entusiasmo, me apasiono, qué tanta cualidad afectiva le pongo al plan, y qué tanto lo hago. Y entonces aquí podemos encontrar potencialidades o bien detenimientos. Es decir, puedo perfectamente tratar de emprender, conozco de ciertos temas, más o menos puedo entusiasmarme con ello, pero ya no lo hago. Entonces una patita de este trípode nos está fallando. Puede ser que sé poco de algo o sobre algo, lo quiero mucho y lo hago, pero entonces el saber poco se convierte también en una eh, en un obstáculo. O también, o sea, podemos jugar ahí con las posibilidades. Puedo conocer de algo, llevarlo a cabo, pero sin entusiasmo. Entonces, esta condición pues también nos va a obstaculizar o nos va a frenar. De tal manera que una parte, valga decir, importante para el desarrollo del potencial en términos de emprendimiento, pues es esta armonía entre qué tanto sé de algo, qué tanto lo afectivizo
y qué tanto es que lo hago. Entonces, esta conjunción de tres elementos son fundamentales para el emprendimiento. Cuando nos falta alguno de estos tres ingredientes, entonces se convierten en un obstáculo. Haciendo un paréntesis, porque la idea, ahora que se introdujo como el potencial, pues, ¿qué es esto del potencial? Eh, en algún momento comentábamos si todos podemos emprender, pues decimos sí, ¿no? Alguien puede simplemente no tener el ánimo, no le interesan y es legítimo que no nos interese el emprendimiento. Por ello es que esta serie de enemigos del emprendedor pues están destinadas a los que quieren tomar el riesgo, asumir el riesgo, aventurarse a lo desconocido, etcétera. Entonces, ¿todos podemos emprender? Pues por supuesto que sí, y todos podemos tener un desarrollo del potencial inimaginable. Pero la idea de potencial también es un poco compleja. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible para transmitir la idea de qué es esto del potencial. Miren, por ejemplo, si vemos una motocicleta de estas grandotas, ¿no? De 1200 y vemos su velocímetro, podríamos perfectamente ver que en el velocímetro nos indica que esa máquina tiene un potencial de una velocidad de 300 kilómetros por hora. Eso nos da esa máquina. Eso es su potencial. Pero en la vía de los hechos, pues uno conduce una motocicleta a una velocidad tal que sea correlativa a mi miedo, a mi instinto de supervivencia, a mi habilidad para manejar una moto, etcétera, etcétera, al temor que me puede eventualmente dar. Entonces vamos a suponer que una persona, pues con relativamente cierta habilidad y gusto por la velocidad, dice, bueno, yo levanto, ¿no? Dicen los motociclistas, yo levanto mi moto a 180. Perfecto. Entonces, de 180, él ahí se queda, ¿no? En ese punto se queda, pero todavía tiene un potencial, es decir, una posibilidad de 120 kilómetros adicionales. Ahí hay como una reserva. Que los use o no es otro tema. Quiere decir que todavía tiene esa posibilidad, esa probabilidad de poder pues imprimir más velocidad. Entonces, muchas veces el potencial, la idea de potencial vista como probabilidad, todos lo tenemos, por supuesto, todos tenemos esta posibilidad de emprender, de llevar a cabo algo, pero muchas veces pues nos detenemos en un punto. La actitud, desde luego, también tiene, en términos más o menos como etimológicos, una relación con actus, la palabra actus que significa acto o acción, y ya el sufijo tud, la terminación tud, se refiere a la cualidad. Es decir, entonces la actitud también puede ser vista como la cualidad de nuestros actos. Y es aquí en donde, pues, ¿con qué cualidad nos conducimos? ¿Con qué cualidades estamos en el mundo? ¿Con qué cualidades me vinculo con el otro? ¿Con qué cualidades me desempeño en X o Y acciones? ¿Con qué cualidad eh, eh, pues estoy en la vida, ¿no? Ya vamos viendo cómo las actitudes perfectamente pueden ser o un obstáculo importante o, o el desarrollo del potencial, es decir, fomentar, habilitar nuestras posibilidades y nuestros potenciales. Al mismo tiempo, pues bueno, si son actitudes que aprendimos desde mucho, muy lejos, a veces consciente, a veces inconscientemente, pues las actitudes también involucran nuestro temperamento, nuestra historia personal, con qué valores crecí, cuáles fueron mis marcos de referencia, cuáles son los discursos que quedaron más o menos grabados en mi mundo psíquico, con qué valores crecí, cuáles fueron los valores que estuvieron en mi familia,
cómo se fue configurando mi historia personal y mi historia se va marcando, se va eh, configurando, por decirlo de alguna manera, en función y en razón de nuestra permanencia en los grupos e instituciones que hemos estado en la vida. Es decir, si yo estudié psicología en la UNAM, pues pienso como psicólogo de la UNAM, no como psicólogo de la NAHUAC o de cualquier otra universidad. En la Universidad de las Américas se piensa la psicología de un modo, en la UAM se piensa de otro, y todas estas instituciones en las que de alguna forma pasamos o transitamos nos van configurando una serie de actitudes. Las actitudes negativas, pues por supuesto son aquellas que no nos van a dejar ser, a dejar hacer y nos van a matizar una forma de estar. Es decir, si me quedo con las ganas y con la idea de lo que pudo haber pasado, a matizar de alguna manera nuestra existencia, nuestro porvenir. Y las actitudes negativas son francamente poderosas. En buena medida, todo lo que se conoce en la tradición de esta perspectiva psicosomática, eh, muchas enfermedades. Muchas enfermedades derivan de nuestros hábitos, derivan de nuestra constelación afectiva, de nuestra condición emocional, derivan eh, de nuestra forma de ser. Eh, es viable, pues, perdón, se nos fue un poquito el internet, ya regresó. Decía que en cierta forma las actitudes, estas llamadas negativas, también son gestos, son enferman, que también ciertas actitudes nos conducen al fracaso. Uno puede tener la mayor de las intenciones, como dice Miriam, aquí la intencionalidad es una parte de las actitudes, por supuesto. O sea, la intencionalidad es una actitud. Y por supuesto que esta intención de hacer, de desempeñar, etcétera, etcétera, eh, está aquí matizando nuestro porvenir en términos de emprendimiento. Entonces, las mismas actitudes son tan poderosas que nos pueden enfermar. Eh, las actitudes negativas nos conducen al fracaso. Eh, ¿Y qué son, qué parte de por qué conducen al fracaso? Porque muchas veces tenemos el ánimo de emprender, de hacer, eventualmente puede ser que lo estemos llevando a cabo, que por ejemplo ya tengamos puesto en acción una tarea de la dimensión o complejidad que sea, pero ya se tiene en puerta una actividad que ya está arrancando en términos de emprendimiento y que por nuestras propias actitudes la llevamos al traste, al fracaso. Si yo permito, dejo que las actitudes me gobiernen, lo más probable es que tienda a fracasar. Si, digamos, actitudes arrebatadas, de permanente hostilidad, de mal humor, etcétera, etcétera, si no me hago cargo de eso, entonces las actitudes son quienes me gobiernan y si son de naturaleza o cualidad negativa, lo más probable es que no lleguemos lejos. Nuestras propias actitudes son tan relevantes que por la sola actitud podemos perfectamente llegar a buen puerto y tener un emprendimiento exitoso o un emprendimiento fracasado. Es decir, en función de cómo elijo actuar, y esa es la parte medular de todo esto que podríamos insinuar como el antídoto de las actitudes negativas, es hacerme consciente de mi comportamiento, de cómo actúo y, por supuesto, de hacerme cargo de mis actitudes.
Bueno, entonces cuando las actitudes nos traicionan, pues de pronto asumimos condiciones o formas de pensar como que soy la víctima de las circunstancias, como que la vida me está fallando, eh, cuando tenemos esta tendencia a que un problemita lo hago un huracán, ¿no? Un problema de cierto alcance lo mega magnifico y entonces tengo una forma de responder de cierta manera, X o Y, cuando entonces exageramos los problemas, cuando nos quedamos atorados en esta idea de pasado o futuro, pero desde una condición de permanencia en el pasado, de permanencia en el futuro, que en otros términos es a lo que se refiere en términos más clínicos. Si estamos atorados con actitudes en el pasado, pues tenemos actitudes depresivas y cuando estamos atorados en ideas de futuro, tenemos entonces actitudes de angustia. Angustia y depresión pues van ahí vinculadas. Entonces esta actitud de preocuparnos y ahí sí de preocuparnos en el pasado o en el futuro, pues no nos permite estar aquí, no nos permite valorar las circunstancias actuales. Eh, Nuevamente, querida Jessica, dice, un emprendimiento es de resistencia. Bien dicen que lo último que muere tiene que ser la esperanza, por supuesto que sí. Eh, Como esta metáfora futbolera que había referido, el último minuto tiene 60 segundos y cuando, por ejemplo, partidos de básquetbol tienen finales megacardíacos que falta un segundo y un equipo va perdiendo por un punto y en ese último segundo anotan una canasta de 2 o de 3 tantos y entonces al final, en el último instante, cuando todo se podría haber visto perdido, se le da la vuelta al marcador. En un segundo, en un instante se nos pueden ir las cosas o en un instante se nos pueden dar las cosas. Entonces, si anticipamos la esperanza, la ponemos o la falta de esperanza la ponemos en uno de los primeros lugares, pues tampoco llegamos lejos. Entonces, también tenemos de pronto actitudes de poca autocrítica. Y cuando tenemos esta actitud, digamos, de rigidez, de una forma rígida, como cuando empezamos esta serie hablábamos un poquito de lo antifrágil de Nicolás Taleb y de Nicolás Taleb, este, el, el, la fragilidad, eh, digamos, lo susceptible a fracasar, etcétera, etcétera. Muchas veces uno es frágil. Qué curioso es estas ideas. Uno es más frágil cuando más rígido es en comportamiento, en ideas, porque la rigidez no nos permite tener esta plasticidad psíquica, esta plasticidad mental, esta antifragilidad, en el sentido de saber, aprender, a escuchar, a evaluar comentarios, a evaluar críticas, a evaluar sugerencias. Y si me mantengo rígido a una forma de ser como actitud, también se torna en una condición de mucha fragilidad. La rigidez, la actitud rígida es al mismo tiempo mucha fragilidad. Todos sabemos que tener una falta de autocrítica en el sentido de que mi idea es la única y exclusiva y no hay más en la vida más que mi óptica, pues es una actitud que nos va a impedir llegar un poquito lejos. Es importante dejarnos asesorar, es importante saber que mi idea no es la única en el planeta. Perdón. A estas alturas de mi vida el narcisismo no da para tanto. Y por supuesto que la perspectiva de equipo pues es fundamental. Entonces, la actitud de reticencia al cambio pues tampoco nos lleva lejos.
Si, por ejemplo, queremos emprender a los 56 años, pues el mundo no es el mismo que conocí en la universidad, ya estamos en otra, o sea, en esos tiempos, pues no había ni celular, no había ni YouTube, ni nada de estas cosas. ¿Quién se iba a imaginar que uno pudiera hacer una transmisión a distancia? No, hombre, o sea, entonces tenemos que tener esa apertura. Si no incorporo, eh, volvemos más o menos a estar casi en lo inmediato al fracaso. Pero quizá para ir cerrando y no abusar tanto de su generoso tiempo y acompañamiento, eh, muchas veces pues tenemos en una forma de ser, como dicen en el pueblo, de repente ser sangres pesadas, tener siempre mala cara, etcétera, etcétera. Esa es una actitud que va a espantar a cualquiera. ¿Y por qué? Pues no solo por la mala cara, el mal humor, el genio, etcétera. No solamente por eso. En el orden del emprendimiento, si estamos emprendiendo, voy a poner un cafecito, voy a poner un negocito de lo que quieran. Voy a vender si quieren pepitas, si quieren voy a vender dulces afuera de una primaria, o voy a poner una michoacana, o me encantan las tlapalerías, voy a pensar en ello, etcétera, etcétera. Estamos ofertando es la confianza que podemos generar. Y entonces, una de las actitudes fundamentales de las cuales es importante hacernos cargo es tener una actitud de autoconfianza, porque al mismo tiempo esta autorreferencia se traslada al otro. ¿Qué tanto puedo confiar? ¿Qué tanto puedo ofrecer y generar confianza? Ese es un asunto fundamental en el orden y en el terreno de las actitudes. Nos comenta Miriam que es importante o ayuda a ir a terapia, sin duda, sin duda. Ya hablaremos en otros programas qué acontece en el mundo de la psicoterapia. Ya lo estaremos tratando porque pues es un tema muy, muy relevante y que converge perfectamente con los objetivos de este canal. Ahorita, bueno, estamos ya por concluir la serie de emprendimiento y pasaremos a otros capítulos y a otras temáticas también muy, muy relevantes. Dicho sea de paso, y lo anunciamos ya como antesala, el conjunto de actitudes negativas perfectamente pueden equipararse a una palabra que se ha utilizado mucho, se ha exagerado mucho, también se ha trivializado mucho y se ha referido como el comportamiento neurótico, como las dichosas neurosis. Esa persona es bien neurótica. ¿Qué queremos decir cuando alguien es bien neurótico? Pues que tiene unas pinches actitudes feas. Entonces, la idea de neurosis está también configurada y tejida en función de actitudes negativas y el comportamiento neurótico difícilmente va a permitir eh, rendimiento progrese.